Hola, muy buenas tardes amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo live de Laboratorios FC Pharma, FC Salud. Como todos los martes, a las 2 hasta las 3 de la tarde estaremos compartiendo con diferentes especialistas de la salud, los cuales nos estarán conversando sobre diferentes patologías. El día de hoy estaremos hablando de la ansiedad en tiempos de cuarentena. Yo sé que en esta temporada todos estamos muy ansiosos o quizás no es la palabra correcta para lo que estamos viviendo en este momento. Sin embargo, la doctora Zulema Sendón estará a cargo de darnos, toda esta charla importante con respecto a lo que es la ansiedad y cómo debemos llevarla en estos tiempos de cuarentena. ¿Quién me va a estar acompañando en este live el día de hoy para hacer todas estas preguntas? Nuestro doctor Carlos de Lezama, director médico de Laboratorios FC Pharma, el cual, va a estar haciendo unas preguntas a la doctora también con respecto al área de salud. Ok, bueno, buenas tardes, espero que todo esté muy bien, de verdad que bien complacido, muy contento con este segundo en vivo o live, que va a ser ya una costumbre nuestra todos los martes a las 2 de la tarde, dando respuesta y generando salud y enseñanza a todas las personas que tenemos a través de esta cámara de Instagram. Yo voy a darle en este momento, doctor Carlos, acceso a la doctora Zulema, que ya nos pidió por acá para acceder. Psiquiatra, la doctora Zulema Sendó, que hoy vamos a estar conversando sobre la ansiedad en estos tiempos de cuarentena. Bueno, la ansiedad es algo que todos tenemos. Ya tenemos a la doctora Sendón a bordo. Bienvenida, doctora, tenerla con nosotros aquí de este lado de este estudio que hemos hecho hoy en día. Bienvenida, un placer tenerla. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a ustedes y gracias a FC Pharma por esta oportunidad de poder llevar un poquito de ciencia y de tranquilidad a toda la audiencia que en este momento pudiera sentirse un poquito angustiada por todas estas cosas que estamos viviendo en el día a día, ¿no? Con esta cuarentena y el COVID. Vamos a ver de qué manera podemos ayudar a clarificar muchas cosas y perder el miedo, que eso es importante. Correcto, bueno, yo creo que para no perder tiempo, quitémonos esta ansiedad que tenemos encima y entremos en materia, haciendo nuestra primera pregunta que nos está llegando a través de todo el público que ha ido entrando en nuestro en vivo, en nuestro live. La primera pregunta es sencilla, doctora. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo la puedo evitar? ¿De qué se trata esto que llamamos ansiedad? Sobre todo en este tiempo de pandemia. Bueno, se oye un poquito entrecortado, pero bueno, vamos a aclarar primero qué es la ansiedad, porque la gente le tiene miedo a la ansiedad, pero no, la ansiedad es una respuesta perfectamente normal con la cual todos los individuos estamos equipados y nos sirve para poder enfrentar cualquier situación de cambio que se nos presente para poder resolverla, adaptarnos a ella, o sea que la ansiedad es buena. El problema es cuando esta ansiedad es demasiado intensa, demasiado sostenida en el tiempo, cuando no tenemos posiblemente recursos nosotros para poder enfrentarla, entonces ya sí se puede transformar en un problema. Todos tenemos ansiedad. Si yo me voy a enfrentar a un perro que me va a morder, yo voy a responder con ansiedad para poder enfrentar ese peligro y resolverlo. También hay hasta en cosas buenas, estoy a la expectativa de que voy a ver a un ser querido, quizás los días previos estoy muy ansiosa, no le hago mucho caso porque sé que es por algo positivo. El problema es cuando no sé cómo resolverlo o no puedo resolverlo, entonces ya se transforma en una situación que puede más bien desencadenar en un trastorno de tipo ansioso y todas las variables que puedan haber y en otros, por supuesto, trastornos o enfermedades psiquiátricas. En este sentido de que puede traer consecuencias, trastornos, que puede llevar a la persona a una condición psiquiátrica, ¿nos podría ahondar un poquito en esa? ¿Qué consecuencias me va a mí a conllevar el hecho de que yo esté ansioso? ¿Cómo se comporta eso a futuro? Bueno, fíjense, primero hay personas que todos tenemos una capacidad de respuesta ante situaciones ansiosas o sea, ante estresores.
para poder resolver esa situación que nos está incomodando, que nos está afectando, que nos está asustando, X. Pero imagínense algo que sea muy sostenido, muy intenso. Llega un momento que toda esa capacidad se puede agotar y tiene que ver también con nuestras propias reservas personales, es decir, tipo de personalidad, educación que hemos recibido, eventos previos. Y también imagínense una persona que ya de por sí tiene trastornos X, por ejemplo, ya viene siendo una persona ansiosa desde niño, con otra patología, trastorno ¿cómo se llama? Sociales, de fobia social, por ejemplo, o que viene con trastornos de ansiedad generalizada, cualquier tipo de fobia. Esos son más susceptibles cuando se enfrentan a situaciones de este tipo que no pueden resolverlas y terminan agotándose y produciéndose una enfermedad. Igual, hay otras que están todas muy emparentadas. Una ansiedad sostenida que no resolvemos puede transformarse, o sea, puede conllevar a que haya, por ejemplo, cuadros depresivos. Y una de las consecuencias más importantes que estamos viendo con la ansiedad, cuando no es resuelta, no es tratada adecuadamente, es, por ejemplo, los trastornos de estrés postraumático, que a mí nos está preocupando mucho a los psiquiatras porque en esta cuarentena y con todo lo que ha implicado el COVID, los miedos que hay, las necesidades que tenemos de dejar de hacer las cosas que solíamos hacer, o el que está enfrentado a trabajar con pacientes, por ejemplo, o con público en general que teme poder infectarse, contaminarse o contagiar a otras personas. Imagínese usted, eso puede, cuando esto se resuelva, según las personas, pudiera llevar a un posible trastorno de estrés postraumático. Las patologías ya que tiene la persona previas desde el punto de vista psiquiátrico se pueden incrementar, se pueden intensificar, pueden entonces aparecer crisis con más frecuencia. Las somatizaciones, por ejemplo. Vemos hoy en día tantas personas que de alguna manera les duele todo, pues, por decirlo de alguna manera. Se sienten mal del estómago, dolores de cabeza perennes, en fin. Esas son parte de las consecuencias de la ansiedad, ¿no? A presente y a futuro, ¿no? Posiblemente. Y eso es lo que hay que evitar. Sí, se complica la situación porque ya no hay que buscar al psiquiatra, sino al traumatólogo, al reumatólogo, al neurólogo, porque de alguna manera se... Entonces, a veces llegan y le dicen, no, pero no tiene nada, y no tiene nada, y no, pero que sí tengo, pero no tienes nada. Bueno, vaya con el psiquiatra y bueno, uno trata de enmendar las cosas. Una patología multifactorial. Ahora fíjense, el mundo tiene ya meses en cuarentena, encerrado en una casa, como la casa por cárcel. Y hay que buscar de alguna manera distraer la vida dentro de la casa. Hay personas que, bueno, juegan, hay otras que están aprendiendo a cocinar, leyendo un libro, pero los medios de comunicación se han convertido en el diario, en el quehacer, en las 24 horas. Yo tengo una niña, ella vive todo el día pegada a un teléfono, mi madre, mi esposa, es decir, el grupo está pegado al televisor. ¿De qué manera estos medios de comunicación, teléfono, Instagram, WhatsApp, influyen dentro de la ansiedad en la persona? ¿Cómo podría yo ver la influencia de todos estos elementos en mi persona y cómo me llevan a estar ansioso? Bueno, no es que vamos a satanizar a los medios porque están cumpliendo una muy buena función. De hecho, esta es una muestra palpable de lo que se puede hacer bien con los medios. Pero sabemos que los medios pues están al alcance de todo el mundo y cada quien tiene un criterio, cada quien quiere ser periodista, cada quien cree que tiene la verdad y bueno, y publica cualquier cantidad de cosas que muchas veces no son ciertas, otras veces son medias verdades. Y el problema no es tanto tampoco eso, sino cómo la persona puede tener la capacidad de filtrar, de convertirse
realmente en un sensor de eso que está recibiendo. Yo lo primero que le recomiendo a los pacientes es que limiten las horas de estar viendo cualquier medio, el que sea televisión, sea Instagram, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con noticias y WhatsApp, que imagínense ustedes por WhatsApp, todo lo que pasa es, bueno, pues verdades, medias verdades, mentiras, confabulaciones, que esto es esto, aquello. Entonces, hay que limitar el acceso a todas estas informaciones. Yo diría, bueno, a duras penas no más de 2 veces al día. Si fuese una vez al día, muchísimo mejor. Y tener un criterio de saber qué es lo que merece la pena leer, creer y en última instancia, si te parece conveniente, bueno, retransmitirlo, porque todos queremos también desahogarnos, ¿no? Compartiendo información. Y claro, estamos en una cuarentena que tenemos muchísimo más tiempo libre y el teléfono pues se ha convertido en un entretenimiento, entre comillas. Nos vemos niños, adolescentes, perdón, adultos, todos estamos como muy pegados, ¿no? ¿Qué pasa? Una cuarentena, el término es general, pero normalmente una persona puede estar sin mayores problemas hasta 3 semanas, reducido su contacto social en espacios cerrados, compartiendo con muy poquita gente. Después de 3 semanas, eso cada vez se va volviendo más insoportable y por eso quizás es la presión que ha habido y en muchos países, bueno, ya están abriendo, porque no solo las razones económicas, también razones hasta de salud mental. Entonces, ¿qué va a hacer la gente después de 3 semanas en su casa metida? Pues mira, lo más fácil, por la comodidad, porque no tienen hábitos quizás más saludables, es agarrar un celular. Y la información es algo que siempre llama la atención. Entonces, mi recomendación es, seamos nosotros mismos nuestros propios sensores, de saber qué vamos a usar, qué no, y corroborar las noticias. Además, que fíjense que todas estas noticias del COVID han ido cambiando, los criterios, las recomendaciones, usted lo sabe mejor que yo como internista, ¿no? Que lo que se decía al principio ahora resulta que no está cierto. Ayer oí una actualización también donde estaba una infectólogo, el presidente de la Sociedad de Dermatología, el vicepresidente de ginecología, el de la cirugía plástica, y ahorita hasta los niños, decía el infectólogo, ya no estamos hablando que los niños, aquí no les pasa nada, y era algo que en un principio decían, no, con los niños no hay problema, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy pendientes de esas cosas. Sí, yo creo que es muy importante revisar las noticias que sean reales, reportajes que son de la salud, por ejemplo, la OMS. Pero doctora, nosotros como jóvenes adultos y adultos, nos da mucha ansiedad la cuarentena, pero ¿cómo ven los niños y las personas de la tercera edad la cuarentena? Bueno, eso es un reto, ¿no? Porque ¿cómo le dices tú a un niño, por ejemplo, cómo entiende, ¿no? Ahí es donde hay que hablarle. Yo creo que los niños, independientemente de la edad, hablándole en un lenguaje que puedan comprender, hay que decirle qué es lo que está pasando. Y hay que estructurarle los horarios que se tengan en la casa para hacer actividades y, de ser posible, involucrarlos también para que ellos decidan, bueno, yo quiero, papá, por ejemplo, un niño de 6º grado que tiene tareas supuestamente en internet, que no sé a quién le llega bien el internet para ver tareas, pero bueno, le ponen tiene que hacer la tarea, bueno, que él escoja, yo prefiero hacer la tarea a tal hora, o sea, él se siente como parte de las decisiones, siente que se involucra y entonces va a ser más fácil que cumpla. Los hábitos normales, usuales que tienen esos niños, eso tiene que mantenerse. Sus horarios para acostarse, sus horarios de ver televisión. Hay que de verdad racionarles, de verdad estar muy pendientes del acceso que tengan a internet, con redes, con páginas, bueno, eso, el internet, YouTube y todo eso. Ayer un amigo, un gran amigo, me llamó todo preocupado porque una nieta estaba viendo pornografía, una nieta de 12 años. Entonces, pero si no se le estructuran los horarios, vas a dejar que ella, ese niño, esa niña, pues
haga con su horario lo que quiera y no está en capacidad, y menos en una situación como esta que es completamente diferente, inusual. Fíjate, hay que involucrarlos también en las decisiones que se tomen como familia. No solamente los hábitos, no solamente la hora de estudiar, sino también respetarles sus horarios que ellos quieran escoger para otras actividades, y hay que compartir. Y esto quizás es una oportunidad que muchos padres antes no tenían, de poder jugar con sus hijos y tal, y qué sé yo. Ahorita que hay cierta flexibilización con la cuarentena, bueno, acompañarlos, no dejarlos solos. Y los niños en general, si tú les hablas y les explicas y les das ese sentido de que ellos haciendo lo que le estás pidiendo van a ayudar a otros porque no se van a enfermar, van a ayudar a la familia, ese altruismo, ese sentir que ellos también están cooperando, ayudando, los convierte de verdad en unos aliados. No hay que temerle a la edad. Es un poco más complicado con los adolescentes que, bueno, quieren salir y qué sé yo. Bueno, a veces habrá que tomar decisiones por ellos, imponerles normas, pero en general hablándoles y logran entender, y que los involucres, es muy importante que los involucres en las decisiones. Es más fácil que las cumplan a que si tú llegas y le dices, mira, y esto se hace así, 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 asado, no. Eso es más complicado. Es mejor que lo involucres y que todos estén de acuerdo y que cedan. Ah, bueno, ok, tú quieres hacer esto, a mí no me parece, bueno, pero está bien, vamos a dejar que tú hagas esto, pero yo necesito que también hagas esto. ¿Te parece? Sí. Ah, bueno, llegamos a acuerdos. Es como una forma, negociación. y con los viejitos tiene que hacer más o menos lo mismo. Los viejitos son más manejables, a menos que, bueno, algunos tienen ya ciertos problemas quizás de índole mental, y bueno, en ese caso se complica porque son muy, que las cosas son como ellos se digan, ¿no? Muy, pero bueno, también hay salidas para eso. Yo creo que una de las cosas interesantes que ha traído esta cuarentena es que hemos tenido que abrir la comunicación entre los miembros de la familia, y una comunicación abierta, sencilla. Es esa negociación de la que hablaba Gerardo, de que de alguna manera uno tiene que negociar con la gente esa estabilidad, ese seguir adelante en medio de esto que no era el diario. Cada quien estaba en su colegio, cada quien estaba en su quehacer diario. Ahora estamos todos confinados en un espacio de repente reducido, pero la comunicación es lo más importante. Y ya hablamos sobre los niños y hablamos ya de el adulto mayor, pero usted acaba de mencionar algo bastante importante sobre esta generación de relevo, que son los adolescentes, que a veces pueden ser un poco más complicados que los niños, porque ellos quieren salir, porque ellos quieren ir al cine, porque ellos quieren estar con los amigos. ¿Cómo hace o cuáles son sus recomendaciones, doctora, para sobrellevar a los adolescentes? Para que ellos entiendan que es algo que no es culpa de nadie, pero que todos debemos protegernos. Correcto. Bueno, si darle un palo por la cabeza no resulta, hay que hablar, hay que ganárselos, hay que hacerles entender la necesidad de que ellos sean partícipes del devenir, pues de lo que puede ocurrir si ellos no colaboran. De hecho, nos hemos dado cuenta, ahorita pareciera que eso está más controlado, adultos jóvenes, unos no tan jóvenes y adolescentes que al principio de la cuarentena estaban saliendo, haciendo fiestas y todo eso. Y fíjense las consecuencias que hubo de gente que se contaminó, que si la fiesta, que si en Los Roques, yo no sé, que si en Altamira. Pero fíjese que esas cosas por lo menos no están saliendo, y ya les digo, cuando hay una buena relación familiar de comunicación y la gente entiende, el adolescente entiende que no son medidas para coaccionarlo a él ni controlarlo, sino que es una cuestión temporal, circunstancial, en general hay buena respuesta y en general colaboran y cooperan. Pero hay que hablar, y acuérdense que ellos están en una etapa que quieren tomar sus propias decisiones y quieren tener esa independencia. Bueno, ahí también está cómo uno le da la vuelta para que crean que ellos están tomando la decisión que uno quiere que tomen. Es una cuestión de cómo manejas tú a ese individuo. Sí.
Viendo esto de que el adolescente ha tenido que entender, pues, de que esto es una situación, quizás hay algunos que la confrontan, no la entienden, o no la quieren ver, o no se la comunicaron debidamente. Esto puede traer alguna enfermedad, esto puede traer un trastorno todavía más complicado. Viendo esto así, ¿qué enfermedades pueden causar ansiedad o qué, a qué me conlleva la ansiedad desde el punto de vista de enfermedad? Bueno, fíjate, la ansiedad, como sabemos, vamos a tener expresiones propias psicológicas, ¿no? Por decirlas de alguna manera, pero también expresiones a nivel del cuerpo, ¿no? Entonces, un trastorno de ansiedad cuando ya se manifiesta, primero que es algo, la gente sufre mucho, la persona ansiosa sufre porque es un estado constante de angustia, de hiperalerta, de repente están siempre de mal humor, irritables, pueden, como les digo, puede expresarse en cualquier órgano del cuerpo, hacer somatizaciones o agravar las enfermedades previas que tenga. Entonces, y aparte de eso, las propias que tienen que ver neurológicas pueden ser cefaleas, migrañas, el insomnio, esto se está viendo muchísimo. Y por supuesto, si hablamos ya lo más netamente psiquiátrico, estamos viendo que un estado ansioso sostenido, pues también entonces viene la comorbilidad, por ejemplo, con la depresión. Se ve como hay un aumento en el consumo de sustancias, alcohol o cualquier otro tipo de sustancias, drogas, etcétera, cigarrillos, en fin. Siempre va a haber una posibilidad de una consecuencia. Y si la persona, como le digo, imagínese que alguien en una oportunidad ya tuvo una crisis de pánico y más nunca la tuvo. Bueno, esa persona requiere un cuidado especial porque esa persona tiene más probabilidad de volver a tener otro ataque de pánico, una crisis severa de ansiedad, o por ejemplo los depresivos, el que haya padecido previamente y haya estado en tratamiento por un cuadro depresivo, bueno, esa es una persona que hay que cuidar más para que no haga otro cuadro depresivo. Y así, bueno, en general las patologías. Por eso yo recomiendo que las personas que ya antes hayan tenido o se consideran ansiosas o que hayan tenido depresiones, trastorno bipolar, problemas de consumo de sustancias, así no se sientan mal, es preferible que tengan una consulta de ayuda previa, de preventiva, ya sea con el psiquiatra o con el psicólogo, si tienen un psicólogo de confianza. Eso los va a blindar de alguna manera, intentar blindarlos para que no se lleguen a otras consecuencias. Le digo, lo que se está estimando es la parte de estrés postraumático, va a ser más importante. Dentro de 4 o 5 meses vamos a ver bastantes casos, sobre todo, como les dije antes, en el personal que está en primera línea, el personal de salud que está en primera línea atendiendo con tantas exigencias al personal, perdón, que se le da al personal de enfermería, médico, etcétera, ¿no? Y por supuesto, como dije, también los que tienen que atender público porque están siempre con esa zozobra, ¿no? Dígame los médicos, o sea, los médicos es tremendo porque el que está en un hospital atendiendo a un paciente y que es sospechoso o que ya está confirmado de COVID, imagínese usted, ese señor, el temor de que se pueda contaminar, que si no tiene toda la indumentaria y todos los recursos necesarios para protegerse y minimizar el riesgo de contaminarse. Después se va para su casa y si vive en un edificio y son medio Hitler en ese edificio, imagínese usted, llega y bueno, pues quedas, no, yo he tenido colegas que en el edificio le dijeron que por qué no se quedaban en un hotel o en el hospital durmiendo, para que no llevaran el riesgo en su comunidad. Entonces, y además, supone tú que entran a su edificio, pero entonces ellos mismos temen contaminar al esposo, a la esposa, a los hijos, al familiar, entonces se autoaíslan.
es un caos esto. ¿Y cómo puedes vivir así cuando ya tienes exceso de trabajo? Sabemos cómo son en los hospitales, quizás aquí no he oído que sea tan serio, pero en otros países la sobreexigencia de trabajo y las consecuencias si no cumplían los horarios con pocos recursos, el burnout, bueno, a la orden del día. Y encima no tienes la posibilidad de cordializar, de amar, de estar tranquilo ni en tu propia casa porque tienes miedo que hasta ahí, o sea, estamos hablando de una situación de estrés sostenida, ¿en qué momento se relaja? ¿En qué momento el organismo dice, hasta aquí llegué? ¿Me entiendes? Entonces, hay por supuesto personas que están en más riesgo que otras, independientemente que tuvieran o no antes trastornos de tipo ansioso, depresivo, etcétera. Yo la voy a comprometer porque usted me llevó en un momento determinado de la ansiedad a la depresión. Y nos queda un tema por ahí pendiente a futuro que se llama depresión. Sí, porque ese médico que le dijeron que ese en un hotel porque tenía la ansiedad de contaminar a su familia, está solo, está sin familia, también está preocupado y puede entrar en el otro extremo, que es la depresión. Nos queda pendiente. Así que ya está comprometida para un futuro venir a otro live, hablar un poquito también de depresión, que es algo que inclusive la gente confunde. Porque la gente puede, eso estamos hablando esta mañana, sí, que las personas suelen confundir, o sea, no conocen su cuerpo, no conocen su pensamiento y pueden confundir la ansiedad con depresión o la depresión con la ansiedad. Y pasa muchas veces que hasta el médico cuando va a tratar, no el médico psiquiatra ni el neurólogo, muchas veces el médico general a veces le cuesta entender en qué punto está el paciente y de ahí viene el buen diagnóstico para un buen tratamiento. Si no lo tengo, lo que puedo es hacer una iatrogenia médica, simplemente por no tener. Por eso está pendiente ahora que va a tener que darnos otro live, pero de depresión ahora. Okay. En algún momento al otro extremo. Y fíjense que retomando el tema sobre este médico que fue alejado de su familia, porque yo creo que una de las cosas que ha impactado en el mundo ha sido la familia. Y quería preguntarle, ¿cuál es el impacto del alejamiento de los amigos, de los familiares, de los hijos, que no los puedas abrazar, que no puedas compartir con ellos, que te hayas tenido que alejar de tus abuelos para protegerlos? ¿Cuál es ese impacto en la sociedad? Bueno, abuelo de pájaro piensa que eso no es bueno. Nosotros somos seres gregarios, o sea, nosotros vivimos en sociedad en general. Puede haber uno que otro ermitaño por ahí, pero en general somos personas que necesitamos del contacto con los demás. Y decirlo ya de adulto, ahí yo creo que intervienen factores de personalidad, factores de resiliencia, de cómo es cada persona, porque si nos vamos a orígenes, sabemos todos los experimentos y todos los ensayos y todo lo que se ha averiguado y se ha hecho de personas que no han estado sometidas al contacto humano con recién nacidos, que no son adecuadamente queridos o que están huérfanos y están en un orfanato y vienes una cuidadora, le da el tetero y luego tira en la cuna y así. Eso, no vamos a adentrarnos en eso, pero los trastornos que sufre ese bebé están perfectamente demostrados, retardo psicomotriz, después a futuro trastornos, atrasos intelectuales, etcétera, ¿no? Pero vamos a hablar de esto, que es una coyuntura que ahorita tenemos que aislarnos. Bueno, nosotros obviamente lo manejamos de una manera más adecuada porque tratamos de hacer la cosa racional. Bueno, esto no va a ser para siempre, pero igualito nos pega. Y uno lo ve que en la familia, el que se siente seguro de que ha estado en cuarentena, mantiene la misma relación de afecto, o debería, pues en general, los que tienen buenas relaciones afectivas de pareja, con los hijos, etcétera, mantienen el mismo cariño. Pero el que trabaja en la calle llega con cierta precaución, se quita los zapatos, se lava las manos, que no sé qué, y lo hace con cierto miedo, pero pensando, bueno, ¿con dónde estuve yo? Me cuidé, seguramente no estoy. Y más tarde o más temprano termina abrazando a su hijo, abrazando, bueno,
yo creo que hasta es una buena oportunidad para que esas parejas reafirmen esa parte sensual que quizás todo lo que es la sensualidad con su pareja, no estoy hablando de sexualidad, sino sensualidad, esa empatía sensual que debas tener con tu pareja y que por la rutina diaria se pierde. Bueno, es como que, bueno, si ya tengo esto, ¿cómo lo aprovecho? Y esa es la posibilidad que se tiene de acuerdo a la personalidad que tenga alguien y cuál es su resiliencia, en fin, con qué estamos equipados emocionalmente, afectivamente, es importante, ¿no? No sé si es más o menos eso lo que estaba preguntando. Sí, más o menos lo importante, hacerle saber a las personas que es algo que estamos viviendo todos y que la familia, los amigos, todos se ven afectados, pero debe existir un punto en donde sepamos sobrellevar esta situación. Pero de su parte, doctora, ¿cuáles son esas medidas? Y unos tips. Y esos tips importantes. Si yo estoy en esta situación de crisis, de miedo, de ansiedad, el tapaboca que me tiene obstinado, la lavadera de mano, yo de alguna manera tengo que confrontar eso, pero a lo mejor no lo sé, no las encuentro. Si yo estuviera en esa situación, que casi la estoy, que todos estamos, ¿cuál sería la recomendación que la doctora Sendón le daría a Carlos Lezama? Carlos, mira, y a Gerardo, estos son los tips que yo le daría a mi próximo paciente que llegue así como ustedes. Bueno, fíjense. Primero, seguir las normas mínimas que nos recomiendan los que saben de esto, porque eso te quita un peso encima. O sea, si yo ando por ahí sin tapabocas y qué sé yo, en el mercado de Katia, oye, entonces tú tienes que mantener cierto orden de las cosas que te recomiendan. Usa tu tapabocas, lávate las manos, esa cosa te da un alivio. Lo otro es que yo les diría que en la medida que esta cuarentena se prolongue, bueno, ahorita hay una flexibilización y eso también disminuye ese miedo, ¿no? Pero en la medida que uno pueda quitarse preocupaciones de encima, y como dice el dicho, no te preocupes, ocúpate. Por ejemplo, si yo tengo en la casa a alguien que está enfermo y necesita medicina, seguro que la quieren un hipertenso. Bueno, vamos a, sin dejar a la farmacia sin medicamentos, bueno, y puedo hacerlo, compro una cantidad suficiente como para decir, tengo tratamiento por 3 meses. Eso es una preocupación menos. Ese tipo de cosas que uno pueda prever, las debe hacer. Las finanzas, o sea, si tú no puedes ya trabajar todos los días y puedes hacerlo en tu casa, bueno, es una posibilidad. Y si puedo hacerlo, ¿qué debo hacer para no contaminarme y mantener las finanzas? Entonces tú te vas quitando cosas que te preocupan, porque si no vas a estar pensando, ¿y cómo voy a ganar dinero? ¿Y cómo voy a comprar esto? ¿Y si no puedo salir? Y sabemos cómo está la situación en el país, que un día tenemos luz, el otro día no tenemos agua, el otro, ahorita hay gasolina otra vez, aparentemente uno ya piensa, ¿por cuánto tiempo? Bueno, no pienses por cuánto tiempo. Yo creo que en esta cuarentena, y ojalá pudiera eso hacerse para siempre, no, es tratar de vivir el día a día. No, eso no significa que tú no vas a planificar a futuro cosas, ni que vas a dejar de pensar en eso, pero concéntrate, céntrate en lo que tienes en este momento. Vivir todos los días es importante, vivir todos los días para el día a día, pues, para ir resolviendo las cosas y no estarme preocupando, porque generalmente la gente lo que hace es mortificarse por lo que todavía no ha ocurrido. Entonces eso es un motivo más de ansiedad, porque ansiedad y cómo sobrellevarla en estos tiempos de cuarentena, doctor. Sí. La recuperamos, doctora. Es que te nos había ido un momentico. Sí.
Bueno, otra de las cosas es por lo que hablamos antes de las noticias. Las noticias tienen que disminuirse y tenemos que estructurar más los horarios y algo muy importante, estrechar las relaciones familiares. Aquí entraría algo que a mí me parece que es muy importante. Hay personas que lo son, no saben por qué, pero generalmente es por historias vitales, de previas, de crianza, relaciones con familiares, pero aquí la resiliencia es bien importante. Una persona resiliente afronta las situaciones de una manera tal que, a pesar de que puedan ser muy negativas, salen fortalecidos, independientemente que las resuelvan o no, pero se fortalecen y les sirve como proyecto de vida, como a futuro para resolver otras cosas. Y bueno, no todo el mundo es resiliente, pero podemos aprender o intentar ser resilientes. Y yo creo que hay 3 cosas básicas para que la gente, que le puede ayudar a ser resiliente, como es el tener un objetivo, una finalidad de vida. Cuando la gente tiene un proyecto de vida, ya se traza en eso, ya va en camino, y si aparte de eso eres una persona altruista, que te gusta ayudar a los demás, es un camino bidireccional en donde tú ayudas y se te devuelve en tu propia satisfacción. Y otra cosa muy importante en la resiliencia es el optimismo, pero no estoy hablando de ese optimismo, yo lo digo barato y no quiero ser tan despectiva, pero no, si yo me voy a lanzar por un barranco no, yo soy optimista, voy a caer bien y no me voy a romper un hueso. Oye, eso no es ser optimista, eso es otra cosa. Yo estoy hablando del optimista, pero de verdad que analiza la situación y que siente que siempre está dispuesto y que la puede resolver. Entonces, hay muchas otras cosas que hacen una persona resiliente, pero yo creo que esas son 3 bien importantes. Y muy importante también para la resiliencia es tener buenos, estrechos los lazos con las amistades, con la familia. Fíjate que es importante cómo estas conductas se relacionan con la parte, y esto quizás va más un poquito para los médicos, ¿no? Con la parte neuroquímica y eso, que cuando hablamos de resiliencia, hay muchos neurotransmisores, hormonas que están involucrados en todas estas cosas, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el cortisol y la oxitocina. Cuando estamos en una situación de ansiedad, el cortisol sube y nos permite enfrentarlo y resolverlo. Tenemos un aumento en los niveles de colesterol, de cortisol. Lo malo es cuando se sostiene, entonces ya eso es patología. Pero entonces el cortisol nos sirve para sobrevivir como especie. ¿Y cómo hacemos para sobrevivir como individuo? El cortisol es como individuo. ¿Y cómo hacemos para sobrevivir como especie? Con la oxitocina. ¿Y qué debemos hacer? Porque es un balance. Cortisol, oxitocina. Supervivencia como individuo, supervivencia con la oxitocina como especie. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, estrechos lazos con la gente, ser altruista. Esas cosas nos van a nivelar. Entonces, fíjate, la parte psicológica, conductual, pensamiento, entonces se va de la mano acoplando y tiene un sustrato y una representación en la parte neuroquímica. Para que vean qué interesante, ¿no? Se fue la señal por un momento. Sí. Sí, lo que pasa es que se nos frisea un momentico, pero la hemos seguido. De todas maneras, ahondando un poquito en esto de la resiliencia, de cómo yo confrontar una situación y hacerla, resolverla de la mejor manera. Yo creo que lo más importante dentro de esa calidad de vida que uno tiene que buscar, de esa forma de andar resiliente y no estar ansioso, tener una vida siempre positiva, con una visión en positivo, con una sonrisa en la cara, todo tiene solución en la vida. Yo normalmente le digo a las personas, le digo, mira, hasta cuando uno se muere, le solucionan la cosa, o te queman o te entierran, pero de alguna manera todo tiene solución en la vida. Hablaba yo la semana pasada en el live que me tocó hablar de que si el promedio del venezolano son 80 años,
40 es la mitad, ¿no? Si mis primeros 40 años son buenos, mis segundos tienen que ser buenos. Entonces, tanto en la etapa de los 40 antes y en los 40 después, lo más importante que existe es confrontar y afrontar la vida sin miedo, sin ansiedad, con una sonrisa, con resiliencia, con positivismo, porque, como digo yo muchas veces, la vida es una, no me la debo perder, no me la debo Es perder. verdad. Uy, Es así, yo debo creo en vivir. la otra vida, por mis creencias yo creo en la otra vida, pero en este momento tengo que vivir, en todo caso, la que Dios me dio. Después veremos, Claro, y vivirla de la manera más adecuada, ¿no? y yo no sé cómo es la otra, nadie ha venido a decírmelo. Hasta ahora me sé esta nada más. Entonces tengo que tratar de vivirlo lo mejor posible. La ansiedad es algo que se debe aprender a manejar. La ansiedad es miedo y de alguna manera cuando yo conozco y busco la verdad de algo que no conozco, pierdo el miedo. Y yo creo que lo más importante que tienen que hacer las personas para vencer esa ansiedad es conocimiento, buscar las cosas, y al tener conocimiento yo puedo controlar. Y al controlar las cosas, yo puedo entonces manejar y dar el seguimiento que yo quiero. Y son tres cosas que uno siempre debe tener en las manos: el conocimiento, el control y el seguimiento, para poder tener el bien esperado o cumplir con el objetivo deseado. Y yo creo que esa es la mejor forma de andar en la resiliencia, que es lo que estamos hablando ahorita. Y muy importante siempre consultar al experto, siempre ir a un médico, no importa si se siente poco mal o se siente muy mal, siempre ir a un médico que es el experto en la materia, no automedicarse, y mucho menos cuando se trata de algo como la ansiedad, porque puede ser otra patología, porque uno es así, el venezolano es así, uno le coloca nombre a cualquier patología y no va al médico, y es muy importante que vayamos a consultar a los expertos. Y la ansiedad es una cosa que a lo mejor yo no me doy cuenta de que la estoy viviendo, porque el dolor lo siento, la urticaria la veo, alguna patología que es muy física, yo la observo, la veo, la siento, tengo signos y síntomas, pero la ansiedad es algo que está en la psiquis, en el pensamiento, que tiene que ver con un trastorno hacia mi personalidad, a cosas que no me duelen, a cosas en las cuales a lo mejor yo no estoy viendo lo que me está pasando y necesito de un tercero, necesito de esa persona especialista, como el caso suyo, para que me pueda orientar. Eso es lo más importante, corroborando y afirmando lo que dice Gerardo. Claro, y hay que tener en cuenta, hay también diferentes grados de ansiedad, diferentes grados de depresión, pues, y cada una tiene un tratamiento. Entonces hay cosas que tú las puedes resolver simple y llanamente con psicoterapia, pero eso sí, con alguien que realmente esté entrenado, porque ahorita da mucho miedo, ahorita hay cualquier cantidad de que autoayuda, que si coaching, y tú dices, bueno, y resulta que el coaching, ¿quién lo enseñó? O sea, ¿y cómo tú puedes distinguir si la persona tiene un trastorno de ansiedad con una base orgánica demostrable, por ejemplo, y le hacen un electroencefalograma y oye, qué sorpresa, y lo han estado tratando toda la vida o le haces una resonancia y resulta que tiene un tumor, ¿entiendes? Entonces, se te escapan momentos bien valiosos, y bueno, y la gente prefiere quizás ir a alguien de autoayuda o que el coaching, lo que sea, porque ir para el psicólogo, el psiquiatra, oye, ¿qué van a pensar de mí? Y además que está muy estigmatizada. La misma familia comete a veces el error de presionar y de decir, pero ¿por qué no sales de esto? ¿Pero por qué eres tan tonto? Ya no te aguanto. Entonces lo que haces es que empastela, empeora el asunto, ¿no? Porque no tenemos una cultura de que así como el corazón se enferma y le hago el electro y veo que tiene o X cantidad de estudios que se hacen, la mente también se enferma. Y si la mente se enferma de muchas maneras, y una de ellas es con las cosas que son propias del cerebro, como es el pensar, tener voluntad, tener alegría, tener tristeza, regular los estados ansiosos. O sea, la gente, por ejemplo, te viene y te dice, es que estoy depresiva, y ahora que está de moda decir, todo el mundo es bipolar. Eso, o sea, es una forma de banalizar la enfermedad mental que hace que bueno, la gente pues entonces tampoco sea muy proclive
a buscar ayuda. Lo que ocurre en este país, pero hay otros países que tienen eso muy claro y mira, cualquier cosita van para su psicólogo, su psiquiatra y evitan una cantidad de males mayores, porque lo que se sostiene, si no lo resuelves, va a terminar realmente enfermándote y después la consecuencia y el tratamiento van a ser diferentes y van a ser más agresivos, ¿no? Entonces Sí. hay que perderle el miedo a ir a un psicólogo, un psiquiatra. Eso no es síntoma ni es un signo de debilidad mental, ni que no tengo carácter, ¿no? Más bien es decir, estoy tan clara conmigo o tan claro conmigo mismo que me estoy dando cuenta que algo no está funcionando bien, que yo solo no lo puedo resolver y vamos a ver quién me puede ayudar. Eso más bien es ser asertivo, ser inteligente. No es Sí. lo contrario, pues. Nosotros, como laboratorio farmacéutico, como FC Pharma, nuestra intención, nuestro deber, nuestro norte, nuestro objetivo, yo no sé qué tantos calificativos le puedo poner, llevarle la salud, la mejor salud al venezolano, a nuestro persona última en la cadena, que es el paciente. Y una de las cosas que queremos es que a través de estos programas que estamos implantando, no solo a través de Instagram, sino que estamos en todas las redes sociales, Facebook, WhatsApp, por nuestra página web, por todos los lados, la intención es enseñar a la gente, buscar que exista una estructura preventiva, llevar formatos, llevarle a la gente los elementos de programas que se necesiten para que puedan tener un racional rápido de cuando yo estoy enfermo, yo debo asistir al médico. ¿A cuál médico? Al médico acorde con la patología que mi básico me dio. Que esos programas preventivos ayuden a la persona a tener un entendimiento más claro de su entidad biopsicosocial, es decir, de los tres elementos en los cuales él tiene que estar parado. De cómo estoy en mi sociedad, de cómo está mi cuerpo, de cómo está mi mente, porque al final del camino, entonces, como dice la Organización Mundial de la Salud, esos tres elementos cuando están estables, la persona tiene salud. Y para nosotros eso es lo más importante, ayudar a que las personas tengan salud, ayudar a que los medicamentos que nosotros tenemos ayuden a las personas a curarse y que hagamos que ese norte de buscar la salud es lo más importante para FC. Yo de verdad me siento muy complacido. Sé que Gerardo también, porque él es base fundamental de todo esto que estamos haciendo. Este señor es el que hace todo este tipo de comunicaciones y de alguna manera toda la estructura FC Pharma lo que está buscando es eso, llevar a que la persona esté clara a dónde tiene que ir. Exacto. Bueno, nosotros como laboratorio farmacéutico, doctora, felices de estar compartiendo con ustedes. Bueno, un gran equipo que hace posible que estemos compartiendo y el mundo digital también nos lo permite. Y como dice el doctor Carlos, o sea, somos un laboratorio farmacéutico que tiene productos para abastecer el mercado venezolano, pero además había un punto importante, informar y educar a las personas con respecto a la salud. No es solamente darle un medicamento, es educarlos y que entiendan que no deben automedicarse, que debemos ir a los expertos, porque del desconocimiento viene la automedicación. Entonces, eso para nosotros es fundamental. Dígame los ansiolíticos, los ansiolíticos como bueno, todo el mundo, ansiolítico para todo, y el daño que están haciendo, no lo saben. Y bueno, y el que tiene años tomándolo y después ya no puede dejar de tomarlo, creo que lo puede decir que cada vez más dosis y más dosis, cuando lo que tiene de repente es otra cosa que se resolvía no con ansiolíticos, sino con otro tipo de fármaco, en el caso que hubiese sido necesario tomar fármaco, ¿no? Pero bueno, creo que ustedes saben más de esto porque es la industria, ¿no? Pero creo que es el fármaco que más se vende a nivel mundial, ¿no? Los ansiolíticos, imagínense usted. Pero lo que hacen es que tapan es el iceberg, tapan solo lo de arribita, pero debajo del agua está la mole de piedra de qué es lo que realmente le está pasando a ese paciente, ¿no? Sí, bueno, nuestra intención es que cuando llegue a mano suya no llegue con tantos problemas. es que llegan ya llegan tan enredados que desenredar aquella estopa es increíble. Yo no sé cuánto tiempo nos queda. Ya falta poquito. Si fuese por nosotros, estuviéramos todo el día conversando con usted, doctora Zulema. De verdad, un placer para los que se acaban de conectar. Estuvimos
hablando sobre la ansiedad en tiempos de cuarentena con la doctora Zulema Sendón, ella es psiquiatra, también con nuestro director médico Carlos Lezama. Y bueno, ha sido una tarde bastante agradable, interesante, porque pudimos conocer con respecto a la ansiedad, que no es algo y ya, no es ganas de comer chocolate a lo loco, no, hay algo más allá, más a fondo con respecto a esta patología. Muchísimas gracias, doctora. Les recordamos a todos los que están conectados en este momento que todos los martes, de 2 a 3 de la tarde, estaremos realizando live con diferentes especialistas para conversar sobre diferentes patologías. Ya hablamos sobre el síndrome metabólico. Hoy estuvimos hablando de ansiedad y vienen muchísimos temas interesantes para que ustedes conozcan sobre diferentes patologías y no se automediquen. Pronto, depresión. Pronto vamos a hablar con la Seguro. Bueno, doctora, mire, muchísimas gracias. En nombre del laboratorio, en nombre de todo el equipo que nos acompaña, hay un montón de gente aquí atrás con nosotros. De verdad que estamos contentos, orgullosos de que usted esté de ese lado del teléfono. Del lado de allá de las pantallas, como era antes, en el pasado, sí. Este es nuestro presente. Espero que todas las personas que estuvieron conjuntamente siguiéndonos hayan aprovechado al máximo toda esta conversación y nada, lo que nos queda es... Cualquier duda, las personas que nos están viendo en este momento, que no pudimos leer sus comentarios, pueden escribirnos a través del DM de Instagram y obviamente le hacemos llegar estas preguntas a la doctora Zulema para que también responda sus dudas con respecto a la ansiedad. Lo pueden hacer también a través de mi Instagram, es @ZulemaSendón. Mi nombre es facilito, @ZulemaSendón. Perfecto. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me lo pueden pasar por un mensaje y yo trataré de darle respuesta en la medida de lo posible. Se lo remitimos a usted para que lo vea y lo trate y lo saque nuevecito. Muchísimas gracias, Zulema. Bueno, ya vamos finalizando y nos despedimos recordándoles a todos nuevamente, todos los martes, de 2 a 3 de la tarde, estaremos acá en @FCPisoPharma compartiendo con ustedes y con diferentes especialistas que nos están conversando de diferentes patologías. ¿Y usted sabe el tema de la próxima semana? No, pero no lo voy a decir hasta que tú no lo anuncies, no lo tengo, pero vamos a tener... La ansiedad de saber cuál va a ser el tema. Sí, todos tenemos la ansiedad de saberlo. Hay que dejarlo con la ansiedad. No se depriman, que pronto le vamos a dar a ustedes de qué se trata nuestro próximo live, ¿ok? Nos vemos hasta el próximo martes, a las 2 de la tarde. Nos vemos y muchísimas gracias a todos por conectarse en este live de Laboratorios FC Pharma. Hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde. Igual.